¿cómo están? Buenas tardes. Bienvenidos a la cuarta edición del Congreso Iberoamericano de Divulgación Científica. En esta ocasión tenemos a nuestra invitada Ana Vanessa Zamudio. Me voy a permitir presentarla. Ana Vanessa es mejor conocida como Astrovane. Es una entusiasta de la divulgación científica y estudiante de Ingeniería Eléctrica, Electrónica en la UNAM. A través de sus redes sociales, comparte contenidos sobre ciencia, tecnología y exploración espacial con un enfoque dinámico e inspirador, acercando el conocimiento STEM a jóvenes, mujeres y comunidades interesadas en la ciencia. Nos da muchísimo gusto que nos acompañes, Vane. Estamos muy contentos y ya queremos escuchar tu aportación. Al final, los vuelvo a acompañar para la serie de preguntas. Pues, sin más preámbulo, démosle lugar a Astrovane. Gracias. Hola, muchas gracias por la invitación al Congreso y también por la presentación. Y pues el día de hoy vamos a hablar de algo que es muy controversial porque muchas veces, bueno, como ya lo mencionaron, yo estoy en ingeniería y muchas veces nos dicen que los ingenieros no sabemos leer y no sé qué, y la verdad es que pues se van a ir para atrás cuando les diga que tampoco sabemos contar, y de eso se va a tratar esta ponencia el día de hoy. Entonces, pues a eso vamos a ello. Me gustaría empezar contándoles por qué no sabemos contar. Nosotros sabemos mucho del área matemática y muchas veces la mayoría de las carreras de ingeniería tienen en el inicio el tronco común, que es donde aprendemos cálculo, álgebra, ecuaciones diferenciales, todo este tipo de matemáticas que muchas veces también nos dan mucho miedo, y por este motivo también mucha gente se sale de la carrera. Entonces, ya después que pasamos el tronco común es como un alivio para nosotros. ¿Por qué? Porque es más fácil, según esto, según todos, es más fácil llevar estas carreras ya de nuestra área que de tronco común. Entonces, ¿a qué voy con todo este rollo de matemáticas? Cuando llego a la parte de electrónica, porque yo soy de ahí, llega una materia que se llama diseño digital, y en el área de diseño digital nos preguntan primero que nada que si sabemos contar, a lo que todos respondemos que sí, que hasta se nos hace tonto el pensar que no sabemos contar a esas alturas de la carrera, hasta que nos preguntan, ok, ¿puedes comenzar a contar? Y todo el mundo comienza a contar a partir del 1. Ahí es el primer error. Entonces, ¿ahí qué pasa? No solamente no sabemos leer, sino que no sabemos contar, y no sabemos contar correctamente, pero no es tanto nuestra culpa, sino que nadie nos ha dicho para qué debemos aprender a contar. Entonces, ¿cómo aprendemos a contar a partir de séptimo, sexto semestre? Pues aprendemos a contar con las 3 Bs, con bits, con bytes y en binario. Entonces, ¿qué es un byte? Primero la palabra bit es como la reducción de binary digit, que es dígito binario, que es una unidad de información. Y esta unidad de información, personalmente, creo que es la mejor unidad de información que existe, porque solamente es 0 y 1. No hay error, como dice MC Dinero. No hay error, ¿por qué? Porque solamente tienes estas dos opciones: sí o no, 0 y 1, encendido y apagado. ¿Y qué pasa? Que cuando tenemos 8 bits, se forma un byte. Y un byte también representa datos e información más complejo. Por ejemplo, ya representa números, ya representa colores, ya representa letras. Y dentro de esto también están diferentes códigos que pueden tener una representación por medio de la unidad de bits. Entonces, por ejemplo, para aprender a contar en binario, todo comienza con 0. La base siempre va a ser 0, 0. Es como si estuviera un sistema únicamente apagado. Entonces, vamos a hacer lo siguiente, vamos a aprender a contar, ¿ok? A mí me gusta mucho enseñarle a contar a la gente, es muy divertido para mí. ¿Cómo empezamos a contar?
empezamos a contar desde el 0, como ya les había dicho. Y después, ¿qué pasa? Va a depender el número de bits que tengamos. Supongamos que de momento solo tenemos 2 bits, que nuestros 2 bits van a ser 0 y 1. Entonces, ¿cuántas cifras puedo representar si solamente tengo 2 bits? Cualquiera podría decir que depende el sistema en el que estemos contando. Por ejemplo, si es el sistema decimal, podemos decir que podemos contar hasta 99 cifras, ¿no? Porque ya después, pues, el 100 ya son 3. Entonces, en el sistema binario, ¿qué pasa? Que si tenemos únicamente 2 cifras, o sea, 2 bits, podemos contar hasta el 3. ¿Por qué? Porque empezamos 0, 0 es 0, 0, 1 es 1, 1, 0 es 2 y 1, 1 es 3. Y aquí nos confundimos un montón de personas en la carrera cuando estábamos aprendiendo a contar. La verdad es que parecíamos bebés de kinder, pero, o bueno, no sé, tal vez nada más yo parecía bebé de kinder porque me costaba mucho trabajo el aprender y desaprender la forma en la que contamos, porque era no solamente esto, justamente el aprender un nuevo sistema, sino que tenía que desaprender lo que yo ya conocía, porque yo veía el 10 o veía el 11 y en mi cabeza era como automáticamente, pues si estoy viendo un 1 y un 1, es un 11. No hay pierde, no es como que anteriormente en algunas otras materias podía decir, bueno, si tengo un 1 y una X, puedo descifrar el valor de X. Y tenía 1000 posibilidades para saber esto y hacer 1000 ecuaciones y diferentes métodos y dependiendo de la materia, X también iba a tener un valor diferente. Pero aquí, ¿qué pasa? Aquí no tengo una X. Aquí tengo estos datos certeros, que son solamente 2, y que mis respuestas se pueden reducir a eso, a una respuesta únicamente. Entonces, es un sistema que no solamente cuesta trabajo por esta parte de desaprender, sino que también es adaptarse y que después te enseñan otros códigos. Entonces es muy confuso cuando vas iniciando. Y después de que aprendes a contar en binario, dicen, ok, ya sabes contar en binario, ahora vas a aprender a contar en hexadecimal. Y el sistema hexadecimal pasa lo mismo. Te enseñan a contar del 1 al 9. Aquí ya no solamente se reduce a 2 cifras o a 2 bits, aquí se reduce a una cifra. Y aquí en el sistema hexadecimal, si te dicen, órale va, sigue con lo que ya conoces, no pasa nada, cuentas del 0 al 9, del 1 al 9, como tú quieras, pero no puedes agregar un número más. Solamente tienes espacio para uno. Es como si fueran casilleros. Imagínenlo así. Y dentro de estos casilleros los limitan en el código hexadecimal a ocupar solamente una casilla de locker. No pueden usar la de abajo, no pueden usar la de al lado, no pueden usar la de arriba. Solamente tienen un espacio. Entonces, ¿cómo voy a contar si tengo más números de 9? ¿O qué pasa si yo recibo ciertos datos y son datos muy grandes y esos datos ya van más allá de una sola cifra? ¿Y por qué es más eficiente? Porque eso era lo que nos decían. Es más eficiente el sistema hexadecimal para recibir datos muy grandes que el sistema binario. Y ahí mucha gente también decíamos, bueno, pero ¿por qué me estás diciendo que es más eficiente un sistema donde solamente puedo usar una cifra y que llega hasta el 9 que un sistema decimal que ya conozco de toda la vida, que tengo espacios ilimitados y que no tengo problema con saber miles y miles de datos, ¿no? Puedo traducir fácilmente, si yo recibo un 25,000,340 en decimal, puedo interpretar esa cifra tal cual. Pero ¿cómo interpreto esa cantidad de miles o millones de datos con una sola cifra? Entonces, el sistema hexadecimal te enseña que después del 9 no puedes tener otro número para contar. No puedes poner el 10, el 11, el 12. Ahora vas a agregar letras. Y después del 9, el 10 lo vas a representar con una A. El 11 lo vas a representar con una B. Entonces es como, ok, el 11 en decimal se escribe 1, 1. Pero en binario
El 1 representa 3 y en hexadecimal el 11 se representa con una B. Y ahí es cuando ya no entiendes nada y ya no te dan ganas de seguir aprendiendo y quieres aventar todo por ahí y simplemente decir, no entiendo nada, no estoy entendiendo, esto no está funcionando. Pero todo tiene un porqué. ¿Y por qué nos enseñan este tipo de cosas de las 3B? Los bits, los bytes, a contar en binario y a desaprender todos los sistemas numéricos que ya conocemos. Porque los sistemas espaciales, que es a lo que pues también me dedico, y no solamente a los sistemas espaciales, puede haber otro tipo de sistemas, por ejemplo, los sistemas de telemetría o de rastreo de vehículos, utilizan datos en códigos para obtener cierta información. Y muchas veces también se utiliza el código ASCII. Aquí por eso puse el disco de los ASCIIs. ¿Por qué? Porque el código ASCII también es un sistema donde se representan datos para traducir. En todos traducimos, pero aquí, ¿qué pasa? Aquí ya traducimos palabras también. Entonces, en el código ASCII nosotros usamos los bits, o sea, el código binario, para traducir letras o palabras. Entonces, por ejemplo, puede que tengas la palabra hola y en binario va a ser 00101, 1110, 00, así. Entonces, es un sistema totalmente diferente, pero como les decía, todo tiene un porqué y todo tiene un motivo de ser. Entonces, nosotros al recibir estos datos, obviamente va a ser más eficiente el poder contar datos muy grandes con un sistema que reduce estas cifras. ¿Por qué? Por el almacenamiento de memoria que tienen los microcontroladores y microprocesadores en su unidad de memoria. Una vez que nosotros tenemos cierto espacio de almacenamiento, como les decía, imaginen unos lockers. Estos lockers lo que tienen son casillas, o bueno, son, como puertitas, pero supongamos que solamente tienen puertitas ilimitadas y estas puertitas son las memorias dentro de su sistema. Entonces, estas puertitas no pueden recibir más datos, aunque ustedes le digan, oye, es que me están dando un chorro de información, ¿cómo le hacemos? Las puertitas pues, les van a decir, ese no es asunto mío, tú resuélvelo. Entonces, ¿qué hacemos con los sistemas numéricos? Pues podemos usar diferentes métodos, como por ejemplo, traducir hexadecimal a binario a decimal para traducir coordenadas o traducir hexadecimal a binario o binario a hexadecimal para traducirlo a bits o para traducirlo a decimal y después de ahí traducirlo otra vez a binario o traducirlo directamente de binario a código ASCII. Y así va a ser más fácil obtener la información porque es más fácil obtener un dato donde tienes una casilla únicamente que puedes rellenar con un, no sé, con una B, que sabemos que es un 11, o sea, solamente una letra B, a rompernos la cabeza y decir, tengo un 1 y tengo un 1, pero solamente tengo espacio para uno de los dos y tengo que representar un 11. ¿Cuál pongo? Entonces, por eso se hacen este tipo de sistemas, para hacer más eficiente la comunicación entre la electrónica y el lenguaje ahora sí que, pues nuestro, el que conocemos normalmente. Y también vamos a hablar de algo que va de la mano, que son las compuertas lógicas. Ahora, ya sabemos contar, ya sabemos cómo traducir los datos y ya sabemos que la información puede traducirse de muchas formas y que podemos hacerlo inversa, que podemos hacerlo de forma hexadecimal, con letras, con números, con esto que el otro. Pero, ¿a mí de qué me sirve saber ahora esta información de cómo puedo traducir datos si no sé qué hacer con ellos? Si no sé cómo, o sea, llegan estos datos, pero luego ¿qué hago con ellos? O cómo le digo a mi sistema, vas a recibir esta cantidad de datos y el sistema dice, ok, lo recibo. Y luego, bueno, aquí es donde también entra la parte de lógica digital, que es una rama de la electrónica digital y de la lógica computacional, que a mí me gusta mucho. ¿Por qué? Porque lo mismo, es toma de decisiones, pero esta toma de decisiones solamente tienes dos opciones,
sí y no. Por eso me gusta, porque no hay más. No hay manera en la que puedas romperte la cabeza de, oye, es que seguramente hay una tercera opción, o es que seguramente hay un mensaje oculto que no estoy descifrando. No es como las indirectas que le tira su ex. Esto es sí o no. Entonces, ¿qué hacemos con las compuertas lógicas y con los bits que tenemos de nuestros sistemas para que tomen decisiones? Primero hay que entender qué es una compuerta lógica. Las compuertas lógicas, como se los puse ahí, son dispositivos electrónicos que realizan operaciones lógicas basándose en estados de entrada y generan una salida única. Entonces, por ejemplo, les puse ahí la compuerta AND. La compuerta AND es una de las compuertas lógicas más sencillas, si no es que la más sencilla que hay. ¿Por qué? Porque solamente tienes, como les dije, entradas y generas una salida. ¿Y quién da la entrada? Ah, pues ustedes o su sistema dan la entrada. Y dependiendo de la entrada, van a tener la salida. Entonces, la compuerta lógica AND, en inglés es y. Entonces, ¿esto qué nos dice? Que la compuerta solamente va a responder o va a encender cuando las dos entradas sean iguales, cuando sea esta y esta. Ahí es cuando van a tener una salida única positiva de su compuerta. Entonces, como está en el meme, eh, si su entrada es, por ejemplo, 1 y 1, su salida va a ser 1. ¿Y esto qué significa? Que su salida es una salida única y que su salida, pues, significa que está encendido o puede ser que está en positivo. Si su entrada de una compuerta AND es un 0 y un 1, o pueden verlo como un encendido y un apagado, su salida, ¿cuál va a ser? Si no son las dos iguales, pues va a ser que no, o sea, va a ser una salida de apagado o negativa. Y no van a poder generar una salida única. Después, ¿qué pasa si tengo, por ejemplo, dos negativos, o sea, dos ceros? O sea, va a ser igual, pero no están teniendo entradas positivas, por lo que la salida no va a ser encendido. Y así con otras compuertas, por ejemplo, está la compuerta OR, que es esta o esta. O sea, las compuertas lógicas, la verdad, la lógica, la electrónica digital es lo más fácil del mundo y a mí me gusta mucho, no solo porque es fácil, sino porque después te das cuenta que no es tan fácil, pero las respuestas que puedes generar con ella son, ¿cómo decirlo? No es que sean obvias, es que son concisas. Por eso me gustan. Entonces, por ejemplo, aquí también la compuerta lógica OR, pues es lo mismo que la AND. Bueno, no es lo mismo que la AND, sino que el nombre. El mismo nombre indica a qué se refiere. Si la AND es y ya les expliqué cómo funciona, pues lo mismo pasa con la compuerta lógica OR. La OR es la O, como el gatito que hace O, así. Es esta o esta. Entonces, si sus respuestas, sus entradas en una compuerta lógica OR son esta o esta, aquí va a ser una u otra. Aquí sí se vale que sean, por ejemplo, 0 y 1. Su salida va a ser encendido, va a estar bien, va a ser positiva y va a pasar la información. Si su entrada en una OR es igual, o sea que no va a ser esta o esta, sino que va a ser como en la AND, que es esta y aparte esta, que son iguales, pues su salida va a ser negativa, va a ser una salida apagada. ¿Y para qué nos sirve entonces conocer ahora de compuertas lógicas? Ya entendí cómo funcionan, ya entendí que se pueden apagar y prender dependiendo la entrada, generan una salida y digamos que yo puedo controlar mis salidas porque yo puedo elegir qué compuertas lógicas usar en un sistema. Ajá. Entonces, ya tengo esta información y ahora, ¿qué hago con ella? ¿De qué me va a servir? Bueno, pues ahora lo que pueden hacer son sistemas. Dentro de un sistema, en la parte de lógica digital, digo, de electrónica digital, nos enseñan que primero todo es una caja negra. Y así es siempre. Siempre es una caja negra. Y todo lo vemos así siempre. Entonces a mí me gusta también esta parte porque nos enseñan a explorar cómo salir de esta caja negra, cómo descifrar la manera de crear sistemas que nos hagan
ya no solo ver una caja negra, sino que ver las posibilidades, no solo para salir de esa caja negra, sino para que funcione a nuestro favor. Entonces, por ejemplo, piensen en un proyecto, el que quieran, el que ustedes dirían, esto lo ocuparía todos los días. Todos los días ocupó, por ejemplo, un despachador de agua o un despertador o no sé si han visto estas maquinitas que son para dar el alimento a las mascotas. Imaginemos que estas máquinas, antes de ser un aparato, fueron un sistema y antes fueron pues una caja negra. Entonces, muy rápidamente les daría un ejemplo de cómo sería el uso de compuertas lógicas en una caja negra para tener algo funcional en nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, el despachador de agua, ¿no? Ustedes cuando presionan un botón, o bueno, algunos así funcionan, presionan el botón y empieza a salir el agua. Esto es como la compuerta lógica. Ustedes le dan la entrada y genera una salida única. Al presionar el botón, ustedes pueden que le estén dando una entrada de un dato positivo, de que están encendiendo algo, entonces sería un 1. Y si su otra entrada no tiene nada, entonces sería un 0. Y al tener estas dos entradas, su salida única es un encendido, ¿no? Porque está fluyendo el agua. Y cuando dejan de presionar el botón que es 1, que está dejando pasar el agua, pues sería 0, 0. Y ahí su sistema se apaga. Algo así funcionan todos los sistemas que hacemos con la parte de lógica digital. Todo lo que aprendemos a hacer, lo aprendemos a hacer así primero, con compuertas. Y hacemos sistemas chiquitos, como este que les acabo de explicar, que es algo muy sencillo de, ¿quieres agua? Bueno, presiona un botón y si el otro no se presiona, está apagado, entonces tienes una salida única. Listo. Pero ¿qué pasa? Que después de esto nos van dando más ejemplos a trabajar de sistemas más y más y cada vez más complejos. Ya puede que no sea solamente un despachador de agua para una persona, puede que sea un sistema que despache agua para todo un edificio y después para toda una colonia, para toda una ciudad, etcétera. Y ahí cómo vas haciendo uso de las compuertas lógicas para que se activen estas entradas y estas salidas de forma correcta. Algo así pasa con todos los sistemas, o bueno, al menos los que he trabajado en la parte de electrónica. Y la verdad es que es muy útil y a mí me gusta mucho trabajar con las compuertas lógicas por eso, porque la respuesta es sí, no, pasas o no. Y bueno, pasando un poco a un tema ya más específico, pues ya hablamos de saber contar, ya hablamos de las compuertas lógicas, ya hablamos de cómo hacer funcionar sistemas, ya hablamos de cómo hacer que una cajita negra sea un sistema de agua para toda una ciudad. Ahora vamos a hablar de cómo podemos hacer uso de estas tecnologías para los sistemas espaciales. Algo que a mí me gusta mucho trabajar son los satélites. Entonces, a lo mejor no nos damos cuenta muchas veces, pero gracias a los satélites tenemos muchas de las tecnologías que usamos hoy en día, como por ejemplo el GPS, simplemente el estar transmitiendo esto, pues también las señales, las telecomunicaciones, las redes, el Wi-Fi, nuestras redes de comunicación, el cómo mandar mensajes, todo, o al menos la mayoría de estas nuevas tecnologías que usamos cotidianamente son gracias a los satélites espaciales. Y a mí me gusta mucho un tipo de satélite en especial, en particular, que son los CubeSat. ¿Por qué? Porque es un estándar, para empezar, el estándar CubeSat fue un estándar creado por profesores de una universidad en Estados Unidos. ¿Para qué? Para que los estudiantes universitarios pudieran involucrarse en proyectos del área espacial sin ser necesariamente de la industria y poder empezar a tener como más habilidades antes de poder salir al mundo laboral, tener un poco más de experiencia y pues ellos, al menos en mi caso también, tenemos a veces muchas ganas de aprender nuevas tecnologías y nos limitan los mismos profesores a decir, no, es que estás muy chiquito, o es que todavía no sabes, o es que
estás en la licenciatura, eso es para después, cuando trabajes, o eso no se necesita en el país. Pero pues nunca dejen morir su creatividad, siempre vayan por lo que les gusta. Y justamente la creatividad y la pasión por los satélites fue lo que hizo que se creara este sistema. Entonces, los CubeSat, pues como les mencioné, son parte de un protocolo y este indica que deben ser, como la imagen de ahí, un cubito, tienen que medir 10 por 10 por 10, no debe pesar más de 1.3 kilos y algo muy padre es que utiliza componentes de bajo costo o también llamados COTS, que son componentes salidos del estante. Y bueno, esto es para mí como un qué monito. Y por eso a mí me gustan mucho tanto los CubeSat como qué monito, porque son lo mismo. ¿Por qué? Porque un CubeSat, como ya les dije, es chiquito, es eficiente y aguanta de todo. Entonces, qué monito es lo mismo. Es chiquito, es eficiente y aguanta de todo. Lo han visto en el ring, o sea, es lo mismo un nanosatélite en el espacio que qué monito en el ring. ¿Por qué? Porque los nanosatélites no solamente son todo lo que les acabo de decir, sino que también son súper resistentes. La habilidad y la capacidad que tiene un CubeSat para sobrevivir en el espacio, en un ambiente de radiación, en un ambiente desconocido, y para hacer misiones en específico sobre, por ejemplo, recopilación de datos, mandar telemetría en tiempo real, dar información de imágenes, ¿qué más? Captar rayos de diferentes partes del universo. Es toda una tarea bien complicada y la parte de la electrónica siempre es la más importante, al menos desde mi punto de vista, a lo mejor porque soy electrónica, pero ¿por qué? Porque la electrónica es lo que hace funcionar los sistemas. Entonces, es como un cerebro. Y de hecho, la parte de la electrónica dentro de un satélite, un nanosatélite, se llama computadora de a bordo. Entonces, la computadora de a bordo es justo esto, es como el cerebro que hace que todo funcione. La estructura, que se desplieguen los paneles, que cuando llegue a cierta órbita empiece a generar un consumo mayor o menor, que cuando los rayos del sol estén posicionados en tal ángulo, se vaya como ajustando la cantidad de energía que genera, etcétera, etcétera, etcétera. Es como el cuerpo humano, algo así lo veo yo. La computadora de vuelo, la electrónica dentro de estos sistemas es como el cerebro. Lo demás ya pues es todo los órganos, la piel y lo demás. Entonces, pues sí, esto es prácticamente porque me gustan los satélites y en específico los nanosatélites. Y pues como les puse ahí, pues un satélite prácticamente es una computadora que viaja alrededor de la Tierra u otros cuerpos celestes y realiza diferentes tareas. Todos los sistemas espaciales tienen antes de que salgan a órbita una misión, obviamente, y pues muchas veces la industria adopta estos sistemas bajo el estándar CubeSat. ¿Por qué? Porque ya no solamente son eficientes, sino que para ellos es muy, muy barato el realizar este tipo pues de satélites, porque no gastan tanto y tampoco gastan tanta energía. Y a ellos les conviene, como a nivel industrial, les conviene muchísimo el crear este tipo de tecnologías. Y bueno, como les mencioné antes y como les menciono ahora, la parte de la electrónica es una parte bien interesante porque no solamente es el cerebro y no solamente es, bueno, pues hago que funcione y ya, sino que hace que funcione y hace que funcione por medio de la interpretación. Por eso les eché todo mi choro del principio de que tenemos que aprender a contar, de cómo funcionan las compuertas. Ya, eso no se los comenté porque si no me extiendo mucho más, pero también podemos hacer uso, por ejemplo, de los mapas de Carnot, de las máquinas de estado, el conocer cómo funcionan los microcontroladores, la parte de los sistemas embebidos, todo esto no solamente es hacer que algo funcione, sino hacer que algo interprete correctamente en un ambiente que no conocemos. Porque algo que siempre me llama la atención y que siempre procuro comentarlo pues cuando tengo la oportunidad de hablarlo, eh, es que cuando tú tienes un sistema electrónico aquí en la Tierra, no sé, por ejemplo, una computadora.
Si tu computadora falla, vas y la llevas a un lugar donde la arreglen y dicen, pues es el disco duro, déjamela 2 días, te la arreglo, y ya está. O por ejemplo, si pasa algo con tu carro, lo llevas al servicio y pues ya te dicen, pues es tal cosa, déjamelo una semana y ya. Y tú tienes que ver cómo resuelves en ese periodo de tiempo. Por ejemplo, si trabajas y te quitan tu computadora 2, 3 días porque la están arreglando, pues puedes ir con un amigo a pedirle una computadora, puedes trabajar desde tu celular, puedes ir a la biblioteca, bueno, no sé si en la biblioteca, al menos en la facultad, luego prestan computadoras, etcétera. Y lo mismo si no tienes carro, o sea, no pasa nada si dicen, bueno, pues no tengo mi auto por, no sé, una semana, puedo transportarme en metro, puedo pedir Uber, puedo pedir esto, etcétera, etcétera, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando tienes un sistema en el espacio que falla? Ahí no es como que, para empezar, alguien llegue mágicamente, un astronauta baje de la estación espacial y te diga, en efecto, es la antena, o sea, eso no va a pasar. Y tampoco pueden estar monitoreando esos datos para que digan, chin, ya falló esta cosa, tiene que ir alguien, ahorita, rápido, vaya alguien, porque no podemos hacer ese tipo de vuelos. Al menos no se podía, pero ya se puede porque los están comercializando. Saludos, Katy Perry, porque sé que ayer estuviste en México. Pero sí, no es tan fácil el resolver este tipo de fallos en un sistema electrónico que está en órbita. Y lo mismo que les decía, o sea, ustedes pueden decir, pues no tengo auto, uso metro y buscar alternativas, ¿no? Para transportarse. Pero ¿qué pasa si su sistema, digamos, un satélite que está en órbita, que está haciendo recopilación de datos, deja de funcionar? Y dicen, pues ya no funciona, ya no estoy recibiendo nada, ¿qué hago, no? Em, no es como que lo pueda dejar 2 días y mágicamente al tercer día ya vuelva a funcionar o pueda mandar en 2 días otro sistema. Y aquí es donde entra esta parte de los datos que tenemos y la lógica. ¿Por qué es tan importante usar esos sistemas en la electrónica espacial? Porque nosotros no podemos estar exponiéndonos a un riesgo de, bueno, no sé si esta coordenada está bien o está mal, porque recibí un dato, pero no tengo la certeza de que esté bien. Entonces, ¿cómo le hago? Pues lo que hacen muchas veces es que justamente estos datos de telemetría los traducen con los sistemas que les comenté al principio, donde solamente es sí y no. Y si algo falla, hay un sistema de respaldo, generalmente, que se llama tolerancia a fallas, esta parte de resolverlo prácticamente. ¿Y qué hacen? Que, por ejemplo, si ustedes tienen un sistema que les está dando temperatura y esta parte del sistema que les da la temperatura deja de funcionar o uno de los sensores falla, ya no van a recibir ni 0 ni 1, ya no van a recibir nada. Y la tolerancia a fallas hace que pues haya un sensor de respaldo que va a continuar esa trama de datos, porque son tramas. Y cuando ustedes van recibiendo estos datos, no les dicen, aquí la temperatura son, no sé, tantos grados, ¿no? Y les ponga el número, digamos, 40 grados. No les pone, no reciben ese 40 como tal, sino que reciben una trama que ustedes tienen que traducir. Entonces les va a decir 000001001110, así. Y eso ustedes lo tienen que interpretar para ver cuál es el dato correcto. Lo mismo pasa, por ejemplo, si tienen coordenadas. No sé si vieron Interestelar, que ahí se maneja con coordenadas y lo manejan en código binario y después a ASCII. Así más o menos se van comunicando los sistemas espaciales con la Tierra. Y toda esta toma de decisiones para saber también cuándo hacer y cuándo no las cosas es por lo que se utilizan la parte de las compuertas lógicas o la lógica computacional, porque todo es un sistema de decisiones y para tener decisiones, para tomar estas decisiones, pues se necesitan respuestas más concisas de sí y no. Y también cómo recibimos estas respuestas, pues mediante los protocolos de comunicación, porque
pues los satélites no nada más, como lo puse ahí, es enviar un WhatsApp o recibir una llamada, sino que los protocolos son muy estrictos. Y bueno, ahí les puse 2 ejemplos de protocolos de comunicación, que es el I2C o I cuadrada C, y pues es para comunicación entre sensores y la parte de microcontroladores, que es lo que les decía, que el microcontrolador es lo que hace que funcione. Y también está el protocolo SPI, que este es para transmitir datos de forma más rápida y también se usa para transmisión de datos de imagen. Por ejemplo, si hay un satélite que está transmitiendo streaming en vivo o, bueno, no sé, o para tomar una foto, es más fácil y es más eficiente usar el protocolo SPI para la obtención de esos datos que el protocolo I cuadrada C o algún otro protocolo. Y todos estos protocolos, la información que reciben, la reciben exactamente con bits. Ay, y pues ya, eso sería toda mi presentación, nada más que se me movió la última. Pero pues eso sería todo de mi parte, no sé, muchas gracias. Y pues nada, quedo pendiente a sus preguntas. Oh, pues muchas felicidades. Déjame apagar mi micrófono. Ahí está. ¿Sí me escuchas bien? Sí, Ujú. felicidades, Vane, qué interesante. Es algo que no sabíamos bien algunos seguramente. Pues no veo preguntas ahorita y voy a aprovechar el tiempo para hacerte yo mis preguntas, comentarios. Pues bueno, mira, parece que aprendiste a contar, ¿verdad? Después de esta parte. Vamos a ver. Ok, todavía no hay preguntas. Pero entonces, ¿cómo superas en ese momento, cómo superaste y tus compañeros ese, ese conflicto de que sabías contar y que te das cuenta que no sabes contar? ¿Qué te motiva? ¿Sabes que hay una meta, que hay sistemas que trabajan en base a estos sistemas binarios y sexagesimales? Pero ¿cómo lo trabajaste? Pues la verdad fue muy complicado al inicio, justo por esto, porque tuve que desaprender. Creo que eso es lo más difícil, más que aprender, el desaprender lo que ya sabía, me costaba mucho trabajo porque yo veía los datos y veía, por ejemplo, el 10 y decía, es que para mí 10 siempre ha sido 10, o sea, no hay manera de que lo pueda interpretar de otra forma ahorita. Y me decía, no, ese es un 2, por ejemplo. Y decía, no, o el 11, ¿no? Decían, no, es que ese es un 3. Y llegaba el profesor o la chica que me estaba ayudando con esto y me decía, a ver, un examen rápido. Y me ponían así una hojita de 38, 22, no sé qué, y decían, tienes 5 minutos para traducir 11 cifras de decimal a binario. Entonces ya estaba así desesperada y harta porque como que mi mente hacía cortocircuito, ¿no? Decía, es que no puedo, no puedo, no puedo, hasta que la chica que me estaba explicando toda esta parte de la materia me dijo, es que todo tiene un porqué. Y eso fue, o sea, yo creo que la curiosidad del saber cuál era ese porqué, fue lo que hizo que continuara con el estrés, porque era eso más que nada, ¿no? El estrés de es que no me sale, no me sale o no me lo aprendo. Entonces yo creo que era eso, la curiosidad. Sí, es un gran motivador. Oye, Ujú. entonces es sorprendente cómo estas bases de lenguajes, estos sistemas de conteo, son la base para controlar estas tareas pequeñas que en conjunto son de gran envergadura para los nanosatélites. Las tareas que se realizan son sorprendentes. A mí me pareció genial cómo nos lo platicaste, esa caja negra que después ya nos fuiste explicando qué es lo que está pasando a través de la lógica digital que pues abre, te cierra, enciende, etcétera. Entonces, en esta parte, ¿en qué otras, además de los nanosatélites, en qué otras áreas podrías comentarnos que se utilizan para alguien que no está involucrado en la cuestión de telemetría o en cuestiones de satélites? Mm,
Pues prácticamente en todo lo que tenga que ver con electrónica, eso está presente, por el uso de datos que se tienen que transmitir por medio de, por ejemplo, los microcontroladores o los procesadores que utilizamos. Igual, no sé, un ejemplo rápido que se me ocurre de en dónde más se puede usar es, por ejemplo, en el rastreo de vehículos. Tengo unos amigos que trabajaron un proyecto justamente donde le daban ayuda o, bueno, atención a los turistas que llegaban aquí a la Ciudad de México a rentar un auto y de repente, no sé, algo fallaba o se perdían o estaban por alguna zona peligrosa. Entonces, ellos lo que hacían fue que implementaron un sistema dentro de los vehículos donde ellos, los turistas, podían presionar un botón y pues se mandaba una señal vía satélite para que, bueno, cierto organismo gubernamental los pudiera dar asistencia y ellos ver como de, está en estas coordenadas exactas. Y apretó el botón de, no sé, de emergencia, o apretó el botón de que su vehículo está fallando, o apretó el botón de que está perdido. Entonces, todos esos datos se interpretan de esa manera. Ellos usaron un protocolo que se llama protocolo CAN, y este protocolo, pues es más fácil utilizar esto en vehículos. Como les comentaba al final, ¿no? El uso de protocolos depende mucho de lo que se está haciendo. En este caso no está trabajando con imágenes, entonces no serviría mucho usar un protocolo SPI, no está trabajando tanto con información de datos tan grandes o, bueno, el uso de memoria, etcétera. Todo esto también tiene que ver con cuál es el correcto para usarse. En este caso, pues ellos usaron el protocolo CAN, y les era más fácil y más eficiente la recolección de datos para poder asistirlos o darles apoyo lo más rápido que se pudiera. Okay. Genial. Hay, yo creo que muchísimas aplicaciones al respecto. Sí. Bueno, de mi lado, bueno, no sé si aquí algunos compañeros Ulises o Edgar quieran preguntar algo o, no sé, algún comentario. Me parece que no. ¿Cuál es tu siguiente meta una vez que termines la carrera en la universidad? Qué buena pregunta. Yo creo que el seguir preparándome, seguir conociendo, creo que lo más importante en este campo es nunca dejar de cuestionarse y de preguntar qué más se puede hacer y ver de qué forma poder crear pues una comunidad o un apoyo también para las personas, porque es muy necesario que la gente esté involucrándose en estos temas, no solamente en la parte electrónica, sino en STEM, en la parte de ingeniería. Creo que el país tiene una escasez de ingenieros tremenda y se están necesitando, se necesita el avanzar, ¿no? Hay países que ya, ahora sí como los memes, ¿no? De ese país ya está en el 2050 y a nivel tecnológico. Y nosotros necesitamos eso, traer esas tecnologías aquí para poder mejorar nuestra calidad de vida. Eso creo que es lo más importante ahorita, entonces me gustaría mucho el poder seguir haciendo la divulgación de la ciencia, pero no solamente a nivel pues redes sociales, sino poder apoyar de alguna otra forma, ya sea con una fundación o algo por el estilo, para que la gente también tenga acceso a esta información y a más recursos que les permitan implementar nuevas tecnologías, tanto para su bienestar en su comunidad, en su vida diaria, como para la vida de todos, ¿no? Creo que es lo más importante en este sector, o al menos creo que es algo que pienso, el crear tecnología en beneficio de la humanidad. Qué maravillosa intención. Ya verás, estás muy joven y sin duda lo vas a lograr. Muchas gracias. Y ya, nada más para finalizar, porque me encanta tener el micrófono. Como mujer que estás en las áreas de STEM y sabemos que estas áreas necesitan seguir siendo impulsadas para que más mujeres, niñas y mujeres, se sigan involucrando en estas áreas. ¿Cuál sería tu frase que motive para que más mujeres se involucren en estas áreas que se consideran difíciles? Qué interesante pregunta. Yo creo que no es solo una frase o algo cortito, yo creo que es
No sé, es que son tantas cosas que les podría decir aquí a las niñas y a las mujeres sobre la carrera, porque luego nos meten un buen de miedo de que no, por ejemplo, en ingeniería, que la carrera solo es de niños o que solo es de hombres. Y también, pues, hay cada historia de terror ahí que, pues, muchas veces es triste, pero es verídica, que los profesores tienen actitudes o los mismos compañeros, pues, no es como que nos apoyen mucho. Entonces, yo creo que algo que les llegaría a comentar siempre es que no dejen que el miedo venza su curiosidad, que hagan lo que ellas quieran y que da más miedo el hacer algo que no nos hace felices que una persona diciéndonos que no somos capaces de hacer algo en la carrera porque somos mujeres. Entonces yo creo que eso sería lo que yo les diría a las chicas que tienen ganas de entrar a esta área STEM, que no se dejen vencer por el miedo de el que dirán, o si es para mí, o es que qué tal si son muchos hombres, o es que no lo voy a lograr porque no hay más mujeres, o etcétera, etcétera. Hagan lo que ustedes crean que es lo mejor para ustedes, siempre hagan lo mejor para ustedes mismas y eso nunca va a ser una mala decisión. Muchas gracias. Bueno, creo que tenemos ya... Sí, voy a tomar las preguntas. Bueno, para cerrar, justo habían unas preguntas de alguien que estuvo siguiendo todas nuestras conferencias en nuestros 3 días de Meca, que dice que justo va un poquito relacionado con lo último que comentábamos, que si te gustaría ser astronauta. Depende, ¿qué tipo de astronauta? ¿Astronauta análogo o no? Pero sí, estaría muy padre el ser astronauta. Depende mucho la misión que me den, porque creo que la exploración espacial también es algo que no, ahora sí que no está muy manejado a nivel global. Entonces creo que sí me gustaría ser astronauta, pero depende mucho la misión que me den. Si es una misión de exploración de otros planetas y me tengo que ir a lo mejor mucho tiempo, sí. Si es una misión ya más cortita, pues también estaría padre, pero vemos qué tanto puedo aprender, ¿no? Porque es algo totalmente desconocido el espacio. Entonces, entre más tiempo pueda pasar yo allá afuera explorando y descubriendo, pues mejor. En una visión así como interestelar de ir a Júpiter y pasar Sí, por los gusanos que hay, sí. pues justo había muchas felicitaciones, justo de Alex Ross, de felicidades, muchos fans de tus Qué Monito, de tus cuentas regresivas, de otros seguidores que decían venga, y que justo veíamos que, por ejemplo, pues nunca hemos visto a Qué Monito y un satélite al mismo tiempo, con tu analogía que hacías, muy buena plática que tenías. Muchas gracias. Sí, muchas gracias por seguir la plática hasta ahorita. Luego se me va la onda y me pongo a hablar, 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 pero es un tema que me gusta mucho. Entonces, pues muchas gracias por escucharme y cualquier cosa ahí me pueden seguir en mis redes sociales como Astrobane y pues ahí estamos, seguimos en contacto. Muchas gracias. Gracias a ti, Astrobane. Ahí están mis redes. Muchas gracias. Creo que vamos a continuar a la siguiente charla en la 4ª edición del Congreso Iberoamericano de Divulgación Científica con Biolovers del Universo. No se desconecten, vamos a continuar en unos instantes. De nueva cuenta, muchas gracias, Astrobane. Me dio mucho gusto conocerte. Muchas gracias igualmente. De este gran movimiento. Y pues igual invitarlos y recordarlos que en esta edición, en la 4ª edición del Congreso Iberoamericano que tuvimos, pues hemos tenido patrocinios de diferentes fuentes y pues en estos 3 días, cada día hemos realizado diferentes dinámicas para regalar diferentes libros, talleres, cursos y pues en este último día tenemos un giveaway a lo largo del día que pueden participar, donde vamos a estar regalando cortesía OpenLAN 3 cursos completos gratis que es de cultivo celular, bioquímica y biología molecular y análisis filogenético. Además que tenemos figuras de impresión 3D de ajolotes y rados que pues si participan, comentan y todo, pues se los pueden llevar. Y estén pendientes a lo largo de este día de las diferentes dinámicas que vamos a estar realizando. Y pues muchísimas gracias, Astrobane, por tu apoyo.
tu entrada, Rihanna, igual para apoyarnos en esta cuestión de moderar la charla y pues los invitamos, como se mencionaba, a la siguiente charla que sigue de Biolovers del Mundo, de Volando con Alas de Mujer en México, en nuestra cuarta edición iberoamericana de divulgación científica. Y pues, como les decimos, esto no es un adiós, nos estamos viendo en unos minutos más adelante.